¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Café de las Dos de Vanguardia Realty. Hoy tenemos a Tato Chevaco que nos va a hablar de todo el tema de arquitectura. Así que si tienen preguntas, no duden en hacerlas. ¿Cómo estás, Gloria? Bien, ¿y tú? Qué gusto estar aquí contigo. Igual. Bueno, espero poder responder todas las preguntas que nos hagan dentro de las limitaciones que uno como profesional tiene, pero bueno, quiero poner mi experiencia a la orden para que responderle las preguntas que tengan y con todo el gusto y con la mayor cantidad posible. Así que no hay preguntas prohibidas, pregunten lo que quieran. Ya Bueno, yo tengo algunas preguntitas que hay nos ciertas llegaron cosas- antes de... Hay ciertas cosas que la gente no debe preguntar. Ah, Pero bueno, claro. Tengo 53 años, si esa es una de las preguntas. en este caso. Ok, mira, vamos a comenzar con el tema de construcción y arquitectura. Perfecto. Entonces aquí me pusieron que ¿cuáles son las tendencias actuales del diseño arquitectónico que creas tendrán un impacto duradero en la industria? Wow, a ver, en arquitectura, ¿sabes? Y en muchos aspectos de la creativos del ser humano, las cosas van cambiando constantemente. Hay ciertas cosas que son permanentes y yo creo que esas es a las que más bien me debo referir. Hoy en día se le da un gran valor al tema de la sostenibilidad. Pasó de ser una moda en el pasado o algo bonito que poner en la responsabilidad social de la empresa o algo bonito que poderle decir a los amigos, no, mi casa es sostenible, a convertirse en algo que ya es realmente importante, algo permanente y algo que no se va a ir a ningún lado. Pienso que el tema de la sostenibilidad, el tema de la flexibilidad en los espacios, y esto aplica tanto residencial como comercialmente. Después de la pandemia aprendimos que tenemos que redefinir lo que es el espacio de trabajo y lo que es el hogar. Claro. Hay mucha gente que trabaja desde la casa y otras personas van a su trabajo un par de veces por semana. Entonces los espacios tienen que estar habilitados para entender eso. Muchos lo hicimos en pandemia, convertimos el comedor en oficina, la sala en la sala de reuniones y el cuarto en nuestra área de proyección. Y eso definitivamente llegó para quedarse. O sea, espacios multifuncionales en los que podamos hacer varias actividades y que se puedan convertir fácilmente para que realicemos otras actividades distintas a las que para lo que fueron diseñadas originalmente. Y esto te lleva a el tema de los nuevos proyectos. ¿Qué desafíos has encontrado como arquitecto? Mira, realmente desde el punto de vista de diseño, el mayor desafío es tratar de entender las necesidades del cliente y conectarlas con lo que es técnica y económicamente viable. Muchas personas te dicen, oye, yo quiero esto, quiero una biblioteca, quiero una piscina, quiero, pero tienen un terreno de 250 metros o tienen un apartamento de 75 metros y tienen un presupuesto de $20,000. Entonces, ese yo creo que es quizás el desafío más grande que los arquitectos tenemos que enfrentar. Volviendo un poquito al tema de la sostenibilidad, originalmente era un poquito más difícil, había que hacer un esfuerzo muy grande para poder tratar de mantener la sostenibilidad de los proyectos, porque los materiales que eran ecoamigables eran muy costosos, eran escasos, no eran muchos los fabricantes que se estaban involucrando en esto, pero hoy en día prácticamente todos los fabricantes de materiales, dígase alfombras, dígase cielorrasos, dígase pinturas en general, ha incorporado prácticas medioambientalmente amigables en su producción, al punto de que, por ejemplo, tienes las alfombras de la marca Milliken, que son alfombras comerciales, y de esas alfombras una gran parte del material que se utiliza viene de botellas recicladas, de polipropileno. El padding viene de caucho reciclado, de PVC reciclado. Se eliminan ciertas sustancias de la producción para evitar que sean contaminantes y que cuando después se disponga de esos materiales puedan causar contaminación. Así que yo creo que vamos en una muy buena dirección desde el punto de vista de sostenibilidad. Otra cosa que es importante y yo creo que vale la pena es la incorporación de los espacios verdes dentro de la arquitectura. Antes tenías el balconcito y el jardincito, hoy en día se incorpora mucho más y lo podemos ver en varios proyectos. Creo que Bioma, por ejemplo, Aurea, ya el diseño arquitectónico incorpora jardinería, incorpora espacios verdes, incorpora traer ese entorno verde
dentro del edificio y al espacio habitable de las personas. Exacto. ¿Ves? Y hablando de los materiales y los acabados, en el tema de edificación, ¿cómo serían esos, en términos estéticos, cómo serían los funcionales? Ok, mira, hay materiales para lo que uno se le ocurra, ¿no? O sea, hay una variedad casi infinita de materiales. Hay opciones ecoamigables, hay opciones que son budget friendly, hay todo lo que a uno se le ocurra. Por ejemplo, las pinturas hoy en día. Tú tienes pinturas de todas las variedades, y en Panamá afortunadamente tenemos acceso a una gran cantidad de pinturas diferentes, y ya casi todas vienen con bajos niveles digamos, de partículas volátiles, que es lo que genera olores y es lo que puede contaminar. Bueno, te mencioné el ejemplo de las alfombras. Hay mucho reciclaje de madera, o sea, hay mucha conciencia de cuando tú vas a tumbar un edificio viejo, o vas a por ejemplo, las casas estas de la zona, las antiguas, de la antigua zona del canal. Conozco un proyecto, no lo hice yo lamentablemente, pero conozco un proyecto que tumbaron la casa y reutilizaron toda la madera, porque era madera que, aunque tenía 70 años de acción construida la casa, estaba en muy buenas condiciones, porque había sido muy bien tratada. Entonces, la arquitectura hoy en día busca conciliar la creación, la funcionalidad, la estética con la parte ambiental, ¿ves? Y lograr que tu proyecto, por muy bonito que sea y por muy, ¿sabes?, muy pomposo o sencillo que sea, incorpore aspectos, digamos, positivos para la misma. Y desde el punto de vista de construcción, que es otra parte, se trata de manejar con prácticas, digamos, buen uso de las aguas, buen uso de los desechos, buen manejo de los desechos, si es posible reciclar, también reciclar, tratar de que los materiales que vienen al proyecto vengan desde el punto más cercano posible, para que haya menos transporte, menos emisión de carbono, digamos, a la hora de transportar el... Oye, ahora que hablas de los temas de los materiales en la construcción, ¿cuál sería tu perspectiva sobre lo que era la construcción de antes a la actual? Porque sobre todo en las casas, que tú antes sentías como que muy fuerte, la construcción era como muy fuerte, o sea, que muy resistente, y hoy en día es todo como más, no voy a decir más frágil, pero de alguna manera más ligero. Entonces, sabes, como que estas casas de antes, si viene algún suceso, son como más resistentes y lo pueden aguantar a lo de ahora. Más que todo en las casas, no me refiero tanto a los edificios, aunque bueno, los edificios también, pero las casas sobre todo. Ok, mira, hay una mezcla de tecnología, costos, rapidez de construcción. Antes, cuando tú ibas a construir una casa, y estoy hablando, digamos, de las casas de Bellavista, con esa arquitectura bellavistina que es tan maravillosa, se utilizaba piedra, se utilizaban muros muy gruesos, se utilizaban arcos de piedra, se utilizaban materiales muy nobles, definitivamente. Pero esas casas, proporcionalmente a lo que costarían ahora, eran costosas, tomaban tiempo hacerlas. Hoy en día lo que se quiere es reducir los costos, mantener obviamente un edificio que sea sostenible y que no se nos vaya a venir abajo, y también reducir el tiempo de ejecución. Entonces, hoy utilizamos más materiales, o sea, materiales más industrializados. Utilizamos el bloque de cemento, el bloque de arcilla, que son completamente industriales. Ya esa parte artesanal que había antes se ha perdido. Las puertas ya vienen, podemos comprar puertas prefabricadas e instalarlas, podemos comprar ventanas prefabricadas, los techos ya las tejas vienen hechas, o el zinc viene. Inclusive los pisos, yo me hace poner un piso y él dice que no, el piso se pega, se me olvidó el nombre, PVC, que no, que esto si te aburre, te lo quitas y se acabó. Totalmente. No hay que estar taladrando ni nada. No. Mira, antes tú hacías pisos de pasta, pisos de granito, y el piso de pasta era muy vistoso. No sé si tú lo habrás visto como en estas casas que tienen pisos como rojo y combinaciones como amarillo y formas. Esos pisos se hacían en sitio. Se preparaba esa mezcla, se hacían moldes y se iba haciendo el piso y se presentaba ahí. Pisos de granito
tú sabes, antes usábamos el cocrani, que eran piezas pesadas, Exacto. mucho más permanentes, si se quiere. Hoy en día utilizamos porcelanato, cerámica, que son piezas de menos de 1 centímetro de espesor, y también utilizamos materiales que si hoy te gustan y mañana no hay ningún problema, lo remueve. Pisos de PVC, antes se usaba pisos de madera. De madera, sí, exacto. Hoy en día se usa PVC que hace las veces de madera. Exacto. O porcelanato que hace las veces de madera. Exacto. Y se ven muy bien. Sí, se ven súper bien, bien, son muy cálidos, son sí. materiales muy agradables al tacto y a la vista. Y yo no pienso que es malo que la arquitectura quizás hoy en día se vea un poco más impermanente que la arquitectura de antes. Y impermanencia me refiero a, digamos, durabilidad o el tiempo de vida de una casa. Son realidades que los tiempos van cambiando, las técnicas de construcción van cambiando y las realidades económicas van cambiando. Así que tú lo que quieres hoy en día es poder producir la mayor cantidad de casas al menor precio posible y bueno, toca hacer eso. Sí, pero tomar esa la decisión. integridad del diseño. Totalmente, no. Hay una cosa que es importante. La gente dice, no, que es que en Panamá el día que hay un terremoto se va a caer. Ah, sí. No. Sí. Si hay algo que tiene Panamá es que la legislación estructural y la calidad de la construcción son buenas. O sea, ningún contratista serio, porque obviamente hay de todo, ningún contratista serio va a poner su nombre en un edificio, en una casa que piense que se puede venir abajo. Hay cosas que la gente ve como defectos de construcción. Ojo, hay defectos, hay errores, y como los edificios los hacen seres humanos, se equivocan. A veces, oye, un día un obrero se despertó de mal humor y tiró el repello mal, no sé. Sí. O el plomero estaba pensando en que no tiene para pagar la matrícula de la hija y no pegó bien la tubería y tiene un leak. O sea, son productos hechos por personas, sujetos a los errores que cometen las personas. Pero en general, la calidad de la construcción en Panamá es buena. La gente, por ejemplo, habla mucho del tema de los pisos que se levantan. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de construcción que hacemos hoy en día, que es con losas postensadas, muy delgadas, que tienen mucho movimiento. El tipo de piezas que ponemos, que son piezas delgadas, que tienden a ser livianas y se levantan. Y algunas prácticas o algunos errores quizás técnicos que no se han adaptado a la realidad actual. Porque antes tú ponías un piso de granito y ese piso no se iba a mover jamás en la vida, porque un piso pesado, grueso. Los pisos más delgados requieren juntas de dilatación, requieren ciertos tratamientos que quizás por falta de conocimiento no se aplican correctamente y pueden causar esos problemas. Pero no es que el edificio se vaya a caer, no es que se vaya a venir abajo la casa, no. Y ahora que mencionas eso, por ejemplo, en los edificios que están, a muchas personas les pasa el tema de la filtración. ¿Por qué pasa eso? Mira, hay muchas razones, o sea, depende de cuál sea el origen. Pueden tener filtraciones afuera. ¿Qué pasa? Un edificio está conformado por la estructura que sostiene el edificio, que puede ser de acero, puede ser de concreto, y por el cerramiento, que puede ser paredes de bloques, paredes de foam, paredes de gypsum o materiales hechos para exteriores. Cuando tú tienes dos elementos de diferente rigidez, como es la estructura y las paredes, los edificios para comenzar se mueven, todos los edificios se mueven, y si no se mueven, corre, porque ahí sí es un peligro. Entonces, esos movimientos generan que haya separaciones de los materiales y por ahí puede haber filtración. Puede pasar por eso, por digamos, exteriores, o pueden pasar filtraciones interiores que simplemente es un tema de una tubería que por el movimiento del edificio se rajó o porque quedó mal instalada, y son cosas que se pueden resolver. Son dolores de cabeza, pero se pueden resolver. Con una buena intervención profesional, una buena intervención técnica, todos los problemas de construcción se resuelven. Muy bien. Y aquí me hicieron una pregunta en cuanto a los permisos y normativas. ¿Cuáles serían los mayores obstáculos que enfrentan al obtener estos permisos de construcción? ¿Y cómo asegura que los proyectos cumplan con esas normativas? A ver, para comenzar, todo proyecto debe tener un permiso, debe tener un plano aprobado o un permiso de construcción. Hay diferentes tipos de permisos. Hay permisos visto bueno, que son permisos más ágiles pero para cierto tipo de intervenciones, y hay permisos de construcción que son cuando ya tú vas a hacer una obra completa, nueva, y ya implica estructura, implica electricidad, implica todo. Claro. Lamentablemente, las instituciones tienen todavía mucho camino que recorrer para agilizar sus procesos. Y hay una realidad.
el municipio de Panamá, que es el ente rector, digamos, de los permisos de construcción en Panamá, junto con los bomberos, han avanzado muchísimo. Hoy en día tú puedes seguir el recorrido de tu plano digitalmente. Yo desde mi celular puedo ver cómo anda mi plano, si ya me lo aprobaron, si hay se rechazó por algo, e inclusive puedo ver qué razones me dieron para rechazarlo y regresar donde el ingeniero o hacer los correctivos. Pero son procesos que toman tiempo. Hay mucho material que revisar, muchos planos, muchos permisos que tramitar y lamentablemente toma tiempo. Lo correcto, y yo creo que la parte más importante, es ser muy realista con el cliente. En arquitectura, como en la mayoría de las digamos, profesiones donde tú tienes que tratar con el cliente y el cliente tiene una expectativa, lo más importante es establecer expectativas claras y correctas. No decirle al cliente, no, yo en un mes te tengo tu permiso listo, cuando tú sabes que no eso va a ser, sí, claro. No hay manera. O sea, tú te tienes que decir las cosas al cliente. Y adaptándote a Panamá, ¿cómo funciona? No, por favor. Tú tienes que decirle al cliente las cosas como son y decirle, oye, ¿sabes qué? Tu permiso va a demorar 3 meses. Exacto. Hay opciones, pero siempre que se pueden manejar. Tú puedes comenzar a construir con un permiso de visto bueno, que es un permiso que se saca en un mes, es un permiso muy sencillo, y después entonces ir tramitando tu permiso permanente. Pero siempre hay maneras de hacerlo, pero toma tiempo. ¿Y cómo se manejan los cambios en las regulaciones de zonificación? ¿Cómo impacta eso al diseño, a la construcción del proyecto? Mira, uno como arquitecto debe ser muy responsable en ese sentido y tratar de entender desde el primer momento que el cliente te trae un proyecto y te trae un plan y te dice, ok, te contrato para que tú me hagas este proyecto. Tú tienes que revisar y entender muy bien antes de comenzar a hacer tu plano, decirle, ok, estas son las restricciones de zonificación que hay. Por ejemplo, tú me traes un terreno y yo quiero hacer un edificio de 50 pisos. Perfecto, belleza. Pero sabes que tu zonificación solo te permite hacer un edificio de 4 pisos. Entonces, lo correcto es decirle al cliente de antemano, no agarrar al cliente que ya me firmaste un contrato, tengo que hacer un plano, pero la zonificación no coincide con tus expectativas. Claro. Hay que tener esa conversación con el cliente y decirle, esto es lo que te permite tu terreno y este es el proceso para solicitar un cambio de zonificación. Y ojo, los cambios de zonificación se pueden tramitar, pero dependen de si tu proyecto realmente se ajusta al plan de desarrollo de un área. Por ejemplo, si tú tienes un área residencial donde hay casas de 2 pisos y de repente quieres meter un edificio de 50 pisos, vas a encontrar alguna resistencia. Sí. Entonces, hay que ser muy realista en eso y aconsejar bien al cliente, decirle, mira, esto es lo que tú puedes esperar, vas a tener resistencia de los vecinos, vas a tener resistencia de las autoridades, así que puede tomar mucho tiempo o puede llegar inclusive el caso que al final no te aprueben un cambio de zonificación. ¿Y qué haces en esos casos donde ya tienes literal más o menos el proyecto como que andando y te salen con alguna sorpresita? Bueno, te toca o rediseñar el proyecto o que el cliente tome una decisión sobre si decide vender ese terreno porque no puede hacer el proyecto que quería o si quiere reutilizarlo para otra cosa. Por ejemplo, un cliente que quería hacer un edificio de 50 pisos en un terreno y le dicen, tú no puedes hacer eso, puedes hacer un edificio de 2 pisos, 3 pisos, 4 pisos, claro. lo que sea. Entonces al cliente le toca ver si viablemente es posible realizar el proyecto. Y también toca hacer la gestión y tratar de conseguir cómo lograr ese cambio de zonificación de una manera correcta. En el pasado se han dado cambios de zonificación que todos hemos visto, que tú dices, ¿cómo aprobaron esto? Exacto. Entre 6 casas de 2 pisos te metieron un edificio de 40 pisos. Exacto, sí. Hey, yo no voy a cuestionar si las cosas se hicieron bien o mal porque no me consta, pero claro. Yo creo que hay que ser muy responsable como arquitecto y asesorar bien al cliente antes de que vaya a hacer una inversión. ¿Y qué estrategia tú utilizarías cuando se dan estos retrasos por permisos, temas legales y demás? Mira, todo comienza por setear unas buenas expectativas. O sea, si el cliente sabe que el peor escenario es que su proyecto puede demorarse en aprobarse 3 meses, 4 meses, 6 meses, o sea, lo va a entender. Lo malo es cuando uno le dice al cliente, no, yo te saco ese permiso en un mes a sabiendas de que te va a tomar 6 meses. Exacto. El primer mes todo perfecto, el segundo mes el cliente dice, oye, pero ya debiste haberme tenido mi permiso. No, es que eso no es la forma correcta. Exacto. O sea, hay que crear buenas expectativas. Bueno.
Y una pregunta, el tema, pasando un poquito al diseño, por ejemplo, cuando un cliente te dice que quiero hacerle mejoras a mi casa, y entonces se te ocurre tal cosa, pero a la hora de la hora, o sea, eso no da. ¿Cómo le presentas eso al cliente? ¿Cómo se le haces entender de una manera que de repente que se haga algo, pero que se ubique, ¿no? Mira, nuevamente es un tema de expectativas y manejarlas. Tú tienes que tener una conversación previa con el cliente y entender qué es lo que quiere hacer, cuáles son las condiciones o terreno o el espacio que tiene y cuál es su presupuesto. Claro. Es muy irresponsable de alguien decirle a un cliente, o no, si yo te puedo hacer 2 pisos nuevos en tu casa, una piscina, una cancha de tenis y 4 cuartos, cuando el cliente tiene $20,000 y no tiene un terreno que le va a dar para eso. Entonces, o sea, obviamente esto lo estoy llevando a una exageración, pero... No, ni tan exageración, porque a veces pasa que empieza el tema y cuando estás en el proceso te dicen que no, es que en verdad va a faltar tal cosa y van a ser tanto más. Exacto. Que tú no tenías presupuestado. Exactamente. Entonces, hay que ser nunca acabas. serio, sí, no, hay que ser muy serio y muy responsable y muy profesional de poder unificar las expectativas del cliente con la realidad técnica, con su presupuesto y con lo que tú como arquitecto le puedes ofrecer. Al final, yo creo que una buena comunicación con el cliente, buenas explicaciones, establecer expectativas claras es la mejor manera de llevar una relación arquitecto-cliente a un feliz término. Claro, y ya para concluir, ¿cuáles serían tus perspectivas de futuro arquitectónico en Panamá, de acuerdo a lo que está viendo, de tendencias y demás? Mira, como creo que lo dije al principio, vamos a ver más y más tendencia hacia la sostenibilidad de los edificios, más el uso de la biofilia, que es incorporar el verdor, las plantas al espacio construido. Vamos a ver diseños bastante revolucionarios gracias a la inteligencia artificial. Como da un ejemplo así. Bueno, hay un par de edificios, por ejemplo, Aurea, un edificio que, wow. Y ojo, no digo que eso sea a raíz de inteligencia artificial, porque no creo que sea el caso, pero son edificios que están trayendo unas propuestas completamente nuevas. Hay un par de edificios en el Causeway, si no me equivoco, no recuerdo cómo se llama, el que es redondo, que, wow, es completamente innovador. Tenemos Ipanema, que también es un edificio, wow, Pioma es un edificio que te da, wow, ¿qué está pasando aquí? Vamos a ver eso más adelante, y eso va a ser la tendencia. Vamos a pasar del edificio sencillito y cuadrado al edificio mucho más orgánico, con muchas más curvas, mucho más, que se va a ver como más amigable con el usuario y se va a ver más amigable con el entorno. Sí. ¿Ves? Bueno, Tato, la verdad que ha sido un gusto tenerte hoy aquí. Gracias. En el Café Las Dos, porque Tato es parte del equipo de Vanguardia Realty, pero no todo el tiempo está en el café. Eso soy arquitecto. Exacto. Entonces, bueno, gracias por estar aquí y por brindarle a todas las personas todo tu conocimiento de arquitectura. Gracias a ustedes por visitarnos y estar pendientes del Café de Las Dos. Y gracias a ti.